La cabecita y se va a orientar generalmente al estrecho superior, al mayor diámetro del estrecho superior, y generalmente es el oblicuo izquierdo. Fíjense un poco más, así es el oblicuo izquierdo, está así y se acomoda así. Se orienta, y ¿qué es lo que va haciendo el bebé hasta encontrar el estrecho medio? Va haciendo sus movimientos de sincretismo y asincretismo, ¿no ve? Después de encontrar el estrecho medio, lo único que hace el bebé es la hace la rotación interna y después va haciendo su descenso propiamente dicho. Baja ahí, rotación interna, descenso propiamente dicho, y pasa el estrecho medio hasta llegar al estrecho inferior. Lo único que va a hacer por la vagina es salir así. Sale de la vagina, sale la cabeza y hace su restitución. Generalmente va a restituir el lado izquierdo, sale el hombro anterior, sale el hombro posterior y sale todo el producto. Nada más. A ver, vas a tratar de explicar. Cuando el móvil fetal o la cabeza fetal flexionada va a encontrar al estrecho superior y va a ubicarse generalmente al mayor diámetro que se presenta. Si el bebé estaba en la barriguita de la mamá en dorso izquierdo, realmente se va a acomodar así, en oblicuo izquierdo, ya haciendo su oblicuo izquierdo trata de pasar el estrecho superior. Y lo que va a hacer para llegar a pasar el estrecho superior va a ser sus movimientos de sincretismo y asincretismo. Va a ser fácil pasar al estrecho superior. Para llegar al estrecho medio, este va a ser su descenso y su rotación interna. Hace la rotación interna y va a presentar su menor diámetro, ¿no? Generalmente de 9.5. Logra pasar el estrecho medio y va a ir descendiendo, descenso propiamente dicho, y presentándose hacia el estrecho inferior y ya es a nivel, esto se llama cuando está coronando. Sí. Sale la cabecita y hace una extensión de la cabecita. Y ahí es donde yo voy a proteger, ¿no? Y generalmente el bebé sale así, pero hemos dicho que él nos mira al lado que debe rotar. Más es esto, el otro y sale. Y son los pasos, ¿no? Uno, vamos a hacer el encajamiento. La flexión, ¿no? La flexión. Ahorita no es en oblicuo izquierdo. Más bajito, más. Ahí. Seguir allá. Ya, después se orienta, ¿no? Se flexiona, está orientado ya y va a hacer su sincretismo y su asincretismo. Va a ir descendiendo hacia el estrecho medio, encontrando el estrecho medio es una rotación interna. Esa es la rotación interna. Y ¿para acá? No. Sí. Y hace su descenso propiamente dicho, desciende y nos vamos a ir al tercer tiempo, que ya donde va a producir una extensión de la cabeza, una restitución, va a restituir al otro lado. Al otro lado. ¿Para acá? No. Ahí. Sí. Restitución, su rotación externa. Sí, no sé. Y su desprendimiento de los hombros y nacimiento del bebé. Eso es lo que produce en el descenso. Cuando nos vamos a actuar nosotros cuando estamos haciendo su extensión, controlamos la extensión y ayudamos en la restitución y la rotación externa para el nacimiento del bebé. Lo demás lo va a hacer asesor. Y es por eso que el periodo de la expulsión y el descenso generalmente dura menos tiempo, ¿no? Porque hemos dicho que va a dilatar a 10, va a borrar a 10 y después desciende. En primigestas puede tardar inclusive una hora, pero no es tanto, puede 5, 10, 15 minutos y ya descendió y salió. En multis es muy rápido, dilata 10, inclusive a veces en las multíparas no esperamos que dilate a 10. Ella está con 9, preferimos pasarla, porque una vez que la multípara dilate a 10, una pujada y se salió el niño. ¿En qué momento se puede hacer la incisión que hoy ya no es más indicada en el descenso y en la expulsión? Generalmente nosotros vamos a hacer cuando el bebé ya esté coronando, generalmente entrando al tercer tiempo, que va a ser de expulsión, porque aquí está todavía arriba, es el estrecho superior.
Aquí es en el estrecho medio a nivel de las espinas ciáticas. Esto es lo que tiene que pasar el bebé, porque si no pasa el estrecho medio nunca van a hacer, entonces en vano que tú le hagas la crisis va a empezar a sangrar. Tú ves que la cabecita desciende y fácilmente va rotando, y eso se nota bien clarito cuando sale. Está descendiendo, está bajando, en ese momento tú puedes hacer que cuando está pujando, antecitos de que la cabeza salga al perine, haces el ejercicio. Vamos, ahora en otra vez solitos. Y a ver, trato de explicar. Encaja mirando hacia allá. Después empieza la orientación y el sincretismo empieza a bajar. Después hay la rotación interna, se orienta, después sale, se mira para la extensión. Antes hace su extensión. Después su restitución, después desprendimiento de nacimiento. A ver, otro. Vamos, chicos, Ya, entonces sentada de cabeza, ¿no? Ya, primero la flexión es como frente al mentón, ¿verdad? Así. Luego la orientación hacia la espina y el eje izquierdo. Ya. ¿Así? Así. Ya. Y el asinclitismo como que... Ahí. Ah, ya. Y el asinclitismo puede ser posterior cuando se va al pubis Se acerca, o ¿qué se anterior. acerca al pubis? La cabeza. Ya. O no, El temporal. Ahorita el bebé cintura sagital, ¿no? está así, Los de ¿verdad? cuerpo. El bebé está Ajá, así. sí. Ahorita Está orientado. el bebé está así, está orientado y flexionado. Lo que va a hacer es va a ir bajando así. Ajá. Sí. Hay el anterior y el posterior. Sí. Nos va a mencionar cuál está más cerca al pubis O al promontorio. y su diámetro mayor es este, ¿no? Del lado derecho. Ya. Entonces el asinclitismo y ahí, bueno, desciende y luego rotación interna, que sería así. Así. Y luego ahí empieza a sacar la Desciende, cabeza. desciende, porque allá. está en el estrecho medio, tiene que bajar. Ah, ya, ahí desciende. El segundo tiempo tiene la rotación interna y el descenso, propiamente dicho. Rota y desciende, tiene que bajar. Ahora Y baja ahora, y está la con- extensión. y hace una extensión. Y aquí Mira, se protege acá arriba, ¿no? Es sí, el tienes pubis. que proteger acá. Aquí no. No. Aquí vas a proteger. Aquí, Acá. aquí y aquí el periodo. Y el perine. Ah, Sí. ya. Y yo, a ver, empujo un poco y yo voy a tratar de ya. controlar cómo sale. Y ahí ya cuando asoma la cabeza, la restitución. Sí, ella nos va a decir, aquí estaba yo, aquí se queda ahí. Ajá. Si estaba en el lado derecho el dorso, va a restituir ahí. Ah, ya. Si estaba de este lado, va a restituir este lado. Ah, ya. Entonces el dorso estaba acá, restituye ahí y luego la rotación externa. Como que mira al otro lado. ¿O no? No, esto es externo. Estaba así. Ah, ya. Sí. O sea, restituye y rotación externa. Sí. Luego, bueno, sale un hombro, sale el otro Y y... nace. No, no es tan difícil, me parece. Parece más complicado. Es porque nunca vi en práctica. El parto es que en el parto no controlamos esto. Entramos en acción, ¿no? Esto es más para O sea, solo el... teoría. Ajá, el expulsor. Essas rotações eu nunca vi em parto, então não sei, só hacemos Es história. rápido, ¿no? ¿Quiénes han visto parto? ¿Quiénes han visto parto, chicos? Cesárea es parto. Es bien rápido, ¿no? El expulsivo es de agarras, echar, pujar y se salió. Tienes que sacar el cordón. Si la restricción solita se destruye y es bien pegajoso, y si no agarras bien, se te cae. Metes el dedo como una pinza, ¿no ves? Ubicas por acá y tratas de sacarlo. Eu mirei do que hace isso também. ¿Lo ha girado, bebé? Sim. Es que si lo tenía doble circular y ha preferido hacerle dar la vuelta. Pero agarras el cordón y lo sacas. Más fácil, dependiendo la técnica y el momento que tú estés también, para evitar que el bebé se quede colapsado, se quede mucho tiempo en ese lugar. Ahora, esto del mecanismo de trabajo de parto, tienen que aprenderlo de memoria, ya, y esto va a servir también en el internado. Entonces, ubíquense un poquito que vemos el primer tiempo, el segundo tiempo y el tercer tiempo, estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior. En el estrecho superior tenemos el subtiempo, que le va a permitir al bebé orientarse, flexionarse
y descender con su ciclitismo. Sinclitismo, en el estrecho medio hacer la rotación interna y su descenso propiamente dicho, y en el estrecho inferior ya es el nacimiento con su rotación externa, su restitución y el nacimiento de los hombros y todo el cuerpo. Una vez que sale la cabecita y mira a un lado, ya nace fácilmente. Ahora no olvidemos que al salir el hombro anterior hay que hacer la aplicación de la oxitocina intramuscular, ¿no? 10 unidades intramuscular y posteriormente el masaje uterino y la tracción continua del cordón umbilical. Ahora, es importante también porque vamos a formar parte activa nosotros del tercer periodo, que es el alumbramiento, donde tenemos que hacer la tracción sostenida del cordón umbilical. No es una tracción que ustedes van a jalar la placenta, sino que tiene que ser continuo, pero sin hacer tensión extensa o fuerte. Tienen que mantener el cordón, una tensión considerable, pero no jalar. Y eso va a permitir que tengamos un alumbramiento dirigido adecuado y que disminuya la tasa de las hemorragias postparto y la muerte perinatal. Eso es importante para nosotros en el trabajo de parto. Ese es el momento donde tenemos que formar parte y ayudar de alguna manera nosotros a la madre, protegiendo el periné, haciendo que no haya esa restitución externa brusca, evitando que haya desgarros uretrales y esas cosas. Para antes hemos dicho que debemos saber si va a ir a un parto o no, porque es muy fácil que se me quede en el estrecho medio y nunca más decir. Ahora, la palpación de las fontanelas, esas cosas es un poco más complicado. Mientras más tacto vayan haciendo, si les va a gustar, van a tratar de hacer. Está bien. ¿Alguien más quiere hacer? Doctora, en relación a oxitocina, las pacientes que ya están con suero, que tienen oxitocina, directamente abrimos al chorro o no, tenemos que ver ahorita, si nos va a dar tiempo, ahorita vamos a empezar a avanzar y vamos a ver cómo se utiliza la oxitocina, cuántas gotas se utiliza, cuánto podemos aumentar el goteo, en qué momento tenemos que verificar si está haciendo una toxicidad por oxitocina o esas cosas, ¿no? Y primero tenemos que saber a quiénes les vamos a poner oxitocina, porque no a todas se pone oxitocina. Y se pone en una fase activa del trabajo de parto, valorando una escala, que es la escala del Bishop. Ya, eso ahorita vamos a ver y vamos a ir repasando todo lo que es inducción y conducción del trabajo de parto. Para eso, nosotros vamos a recordar, para la inducción y conducción del trabajo de parto, vamos a recordar algunas alteraciones de frecuencia e intensidad o de duración en el trabajo de parto. Hemos dicho que un trabajo de parto regular o trabajo de parto activo va a tener ciertas características que le van a ayudar a desencadenar el trabajo de parto normal. Hemos dicho la triple gradiente descendente, que es un factor bien importante, y para esto tienen que ser las contracciones regulares, ¿no? En 10 minutos generalmente, porque tener de 3 a 5 contracciones regulares con una intensidad aproximadamente de 40 a 60 segundos y una duración de la contracción hasta 60 segundos y una intensidad en milímetros de mercurio se calcula la intensidad, y la frecuencia también tiene que ser regular. Para eso pueden que existan ciertas alteraciones en la dinámica uterina o en la contracción uterina que puedan hacer que el bebé tenga algunas alteraciones y no siga el curso o el tiempo que debe tener para seguir su trabajo de parto. Entonces hemos visto que hay alteraciones en frecuencia, hay alteraciones en intensidad y hay alteraciones en duración. Y esto va a ser la hiposistolia, la hipodinamia, y que van a llevar a un estacionamiento o una dilatación estacionaria. Para eso nosotros tenemos ciertas formas de hacer que se active nuevamente el trabajo de parto. Hay formas manuales y formas endovenosas con soluciones y medicamentos. ¿Cómo vamos a saber cómo está la contracción? Esta parte ya hemos avanzado mediante la palpación abdominal y mediante una ecocardiografía que va a controlar la dinámica uterina y la frecuencia cardíaca fetal, y ahí me va a salir como un electrocardiograma parecido, ¿no? Donde me demuestra la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas. Más o menos va a ir controlando cuántas contracciones en 10 minutos, cuántas aceleraciones, si hay desaceleraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Y también vamos a ver nosotros con la
palpación, que va a ser importante, aprender a palpar las contracciones uterinas, el tiempo y poder calcular y determinar cuánto dura una contracción. En estas alteraciones hemos dicho que vamos a tener las alteraciones de frecuencia, ¿no? Cuando la frecuencia es menor a 2 contracciones va a llevar una bradisistolia, y cuando las contracciones son mayor a 5 contracciones son una taquisistolia. Cuando hay alteraciones en la intensidad también se llama hiposistolia, y aumento de la intensidad hay una hipersistolia. Cuando hay alteraciones en la coordinación contráctil, la alteración de la trípula gradiente descendente, una incoordinación uterina, que se presente 2 marcapasos uterinos que podría pasar en algunas pacientes, eso nos lleva a estas alteraciones. Y las alteraciones del tono van a ser las hipotonías y las hipertonías. Esas claves tienen que más o menos ir memorizando. Si en alguna circunstancia les pueden preguntar qué es una hipertonía o una hipotonía. Una hipertonía es una alteración del tono uterino, generalmente un tono uterino aumentado. Una hipotonía, una alteración del tono pero disminuido. Lo mismo las hipodinamias, hiperdinamias, es un cardiótoco fetal. En la parte superior va a ir controlando la frecuencia cardíaca fetal con sus aceleraciones y su variabilidad, y en la parte inferior son las contracciones uterinas. Ya no ha avanzado ese tema. Ya hemos avanzado. Sí, estamos recordando. Ya hemos visto ya tienen eso. ¿Por qué se van a causar generalmente? Y en estas situaciones vamos a tener nosotros 2 formas de mejorar o desencadenar un trabajo de parto. Una va a ser la inducción de un trabajo de parto y otra va a ser la conducción del trabajo de parto. No es lo mismo. Ya ustedes tienen que saber diferenciar cuándo van a inducir y cuándo van a conducir un trabajo de parto, o con qué van a hacer una inducción y con qué van a hacer una conducción del trabajo de parto. Ahora, ¿qué va a ser la inducción? La inducción va a consistir en provocar la aparición de contracciones uterinas en un útero gravídico antes del inicio espontáneo del trabajo de parto, con el propósito de lograr el nacimiento. Estas contracciones van a ocasionar borramiento y dilatación. ¿Qué entienden entonces? ¿Qué dice? Que vamos a provocar aparición de contracciones antes del inicio del trabajo de parto. O sea, nos dice que nosotros mediante la inducción vamos a hacer que el trabajo de parto se inicie. Entonces, iniciando el trabajo de parto vamos a hacer que aumente la dinámica uterina o aparezca la dinámica uterina con sus contracciones regulares, u otra cosa, que haya dilatación del cuello uteral, dilatación del cuello cervical, del cuello uterino, acompañado de su borramiento. Dilatación, borramiento del cuello uterino para desencadenar un trabajo de parto. O sea, yo quiero iniciar un trabajo de parto, quiero encender un trabajo de parto. Esa es una inducción, desencadenarlo, ya que empiece a dilatar. Se desencadena o se inicia el trabajo de parto generalmente en úteros con cuello cerrado, con cuellos reblandecidos, cerrados y que no tengan dilatación, ¿ya? Y la conducción va a ser la regulación o aumentar la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas que ya se iniciaron espontáneamente. O sea, la conducción va a ser que yo trate, como su nombre lo dice, de conducir o mantener esa velocidad que debe tener una dilatación hasta llegar a 10 con las contracciones regulares. La conducción se va a hacer cuando ya tengamos dilatación, generalmente mayor a 4 centímetros de dilatación, pero que las contracciones hayan disminuido. Puedo iniciar la conducción. La conducción para mí es mantener el movimiento de un auto, una velocidad constante, ¿no?, que necesito para llegar a un lugar, mientras que la inducción va a ser desencadenarlo o encender el auto para que vaya a una velocidad específica, y la conducción va a ser mantener esa velocidad que necesito para que lleguemos al lugar necesario. Ahora, la maduración cervical. Maduración cervical le vamos a llamar al proceso que hace el cuello uterino cuando va a iniciar su trabajo de parto. O sea, hemos dicho que en un principio hasta el final del embarazo el cuello uterino va a tener una consistencia media alargada, engrosada, pero la maduración va a hacer que este cuello uterino se blandezca, acorte y se vaya asomando a la cabecita fetal, y esto le va a permitir abrir el orificio cervical.
La maduración cervical entonces va a ser el proceso en el cual el orificio cervical externo se va a acercar al interno, se acorta hasta el punto que ya no es posible su diferenciación anatómica. Además se va a reblandecer, se acerca a la posición central y adquiere 1 a 2 centímetros de dilatación. O sea, va a ser que este sea, generalmente es así, se va a ir acortando, acercando hacia el orificio interno y se va a ir abriendo, ¿no? Generalmente es 1 dilatación, 2 de dilatación, esto es 3 de dilatación, para mí esto es 3, 4 de dilatación y este para mí es el emborramiento que yo lo asocio con la cabecita. Entonces, vamos a ver que hay ciertas indicaciones para que ustedes digan a ella podemos hacer la inducción o a ella podemos hacer la conducción del trabajo de parto. La inducción del trabajo de parto tenemos variedades, uno, por indicaciones y pueden ser electivas. Por ejemplo, yo tengo una paciente que me llega con 40 semanas de gestación y ya quiero iniciar su trabajo de parto y de forma electiva le voy a hacer la inducción con misoprostol generalmente, voy a hacer que su parto termine el día. Y hay indicaciones que es lo más común para terminar un embarazo, indicaciones tanto relativas como absolutas. Hemos dicho que el mayor porcentaje de mujeres deberían terminar un parto vaginal, generalmente un 80%, y para eso tenemos estas maniobras de desencadenar el trabajo de parto, ¿no? Por indicación hay pacientes que van a hacer inducción. La inducción por indicación va a ser en aquellas pacientes que tengan alguna alteración fetal o ambas y que puedan agravar la continuación del embarazo. Por ejemplo, embarazos post-término, embarazos en vías de prolongación, se deben inducir si la pelvis es ginecoide y el bebé no es muy grande. ¿Cuándo es un embarazo post-término? A partir de las 42 semanas. Y un embarazo en vías de prolongación de las 41 semanas, ¿no? De las 41 hasta las 41.6 es un embarazo en vías de prolongación y un embarazo de 40.6 es un embarazo normal. Entonces nosotros vamos a tener ciertas circunstancias donde digamos sí, ella es candidata para hacerle una inducción, pero en ese momento yo tengo que valorar con un índice que vamos a ir viendo ahora. Ahora la inducción electiva en la paciente que yo quiera hacer, me pongo de acuerdo con ella y le digo te voy a ayudar, vamos a dilatar, este día vas a venir y te voy a empezar a iniciar el trabajo de parto. La inducción por indicación va a ser en aquellas pacientes que tengan una hipertensión inducida por el embarazo. Generalmente hemos dicho que la hipertensión gestacional no es indicación absoluta, va a ser una indicación relativa. La ruptura prematura de membranas es una indicación relativa de cesárea. Si todo está bien, si la ruptura prematura de membranas fue antes de las 6 horas y veo su cálculo suplicio, puede ir a parto normal. Si la RPM pasa el tiempo donde el bebé va a estar bien y le aumente los riesgos de potenciar su infección, ahí yo hago cesárea. La RPM es indicación relativa de cesárea también. Según el tiempo voy a ver. El compromiso del bienestar fetal, un RSIU también es una indicación relativa. Problemas médicos como en la madre, diabetes, problemas renales, antecedentes de óbitos fetales o un óbito fetal en este embarazo, también es indicación de hacer inducción. Si la madre ya tuvo partos normales y viene con un óbito, podemos hacer la inducción. Claro que va a ser un poco más tardía porque el bebecito no está vivo, entonces no se va a mover y no va a descender, pero puede desencadenar y puede tener un parto normal y un embarazo cronológicamente prolongado. Son pacientes que pueden ir a una inducción del trabajo de parto. En este caso ustedes ya están viendo cuáles son las indicaciones relativas y cuáles son indicaciones absolutas de cesárea que vamos a ver, vamos a ir viendo poco a poco. Dos relativas hacen una absoluta. Entonces, si mi paciente viene con RPM y corioamnionitis, es para cesárea. O si mi paciente tiene diabetes gestacional y el embarazo está prolongado, la voy a mandar a cesárea. Eso hace que se haga absoluta. También las contraindicaciones para hacer una inducción, para desencadenar un trabajo de parto y que van a ir directamente a cesárea, van a ser 1. La placenta previa, oclusiva total, hemos dicho, la basa previa, anomalías de la presentación fetal, generalmente un bebé en posición transversa, es indicación absoluta. Un prolapso del cordón umbilical también es una indicación absoluta de cesárea. Un antecedente de cesárea anterior es indicación
relativa de cesárea, pero aquí dice una incisión uterina clásica. Hemos dicho que hay una incisión en T, ¿no? Que esas no van a ir a parto más, ni las voy a poder poner misoprostol. Ahora, a las cesáreas previas no les voy a hacer inducción del trabajo de parto. Si una paciente viene con antecedente de una cesárea anterior mayor a 5 años, si desencadena el trabajo de parto, hay buena dilatación y la bolsa está íntegra, puedo darle un parto normal. Pero si esta paciente rompe bolsa antes, ya tengo que hacer cesárea. E se for 3 anos, uma cesárea prévia, então é indicação absoluta? No, la cesárea previa es una indicación relativa de cesárea, pero tenemos un periodo intergenésico corto. Si una paciente viene con un embarazo y ha tenido una cesárea antes de los 2 años anteriores, es una indicación absoluta. Si tiene una cesárea previa, va a ser indicación relativa. Si tiene 2 cesáreas, es una indicación absoluta para hacerle cesárea. La cesárea previa todavía intentamos darle un parto normal, pero para eso tenemos que valorar el índice de Bishop, que tenga dilatación regular, que el bebé no sea muy grande y ciertas características que permitan que dilate bien. Las indicaciones relativas de una inducción en embarazo múltiple vamos a valorar, generalmente van a ir a cesárea, el polihidramio, la enfermedad cardíaca materna, la gran multiparidad, la hipertensión severa y la presentación podal. Que hemos dicho que esta presentación pélvica es indicación absoluta en primigesta, ¿no? Va a ser indicación relativa en multigesta, pero que presente la pélvica completa, o sea que la nalguita salga. Si está saliendo el miembro inferior, esa no va a parto. Doutora, pero se é uma apresentação podálica que houve habido uma cesárea prévia. Vas a ir a la cesárea. Sí o sí. Sí, porque en estos pélvicos, cuando están con periodo expulsivo, dilatan las 10, tengo que pasarle oxitocina para que el pujo sea tan intenso y la cabeza salga rápidamente y no se me tranque. Porque el problema en los pélvicos salen bien, el potito sale bien, los hombros salen bien, pero lo que se puede trancar es la cabeza. Entonces se riesga. La inducción electiva entonces va a ser un procedimiento que se utiliza generalmente. Debe dar una explicación, una coordinación con la paciente e indicar los riesgos, las ventajas y las desventajas. En este caso, si vamos a hacer inducción, puede que la fetocardia se altere, el bebé se altere un poco y tenemos que terminar el parto de igual forma o de igual manera. ¿Qué necesitamos para hacer la inducción del trabajo de parto? Uno, ir documentando generalmente tanto la frecuencia cardíaca fetal, las contracciones uterinas, los signos vitales maternos y todo lo que vaya pasando en ese transcurso que nosotros tengamos que hacer la inducción. La inducción generalmente se hace en un embarazo de término, en las pacientes que nosotros consideremos que van a ir en trabajo de parto, las que tengan pelvis ginecoide, las que tengan un bebé que no sea macrosómico, que su diámetro parietal esté adecuado, que no tenga circular de cordón, que tenga una posición que esté cefálico y que veamos que va a descender tranquilamente. Generalmente tiene que estar con membranas íntegras y todas esas cosas se valora para poder hacer una inducción del trabajo de parto. No es lo mismo, ¿no? Tenemos que saber por clínica cuánto está pesando aproximadamente ese bebé, sus ecografías cómo estaban, la evaluación cervical. Es importante para nosotros determinar la maduración cervical para ver si voy a poder hacer la inducción, porque puede que no sea tan favorable hacer una inducción y en vano voy a tenerla tanto tiempo y voy a terminar en cesárea. Ahora, para hacer esta evaluación cervical, yo voy a hacer una evaluación del cuello uterino o del cervix uterino. Es el valor o es un parámetro importante para hacer una predicción de una inducción del trabajo de parto. Y para eso vamos a tener al índice de Bishop. Y estos parámetros tenemos que saberlos de memoria, ¿ya? Y los van a tener en su sala de partos o los van a tener en su sala de dilatantes. Sí o sí lo van a tener. Esto es para poder determinar si yo puedo hacer la inducción o la conducción del trabajo de parto. ¿Qué es lo que va a controlar o qué es lo que va a tomar en cuenta el índice de Bishop? Va a tomar 5 cosas importantes. 1, 4 a nivel del cuello uterino y otro en la cabecita del bebé. 1, la altura de la presentación, la altura de la cabecita, dónde se encuentra, si está en primer plano, segundo plano, tercer plano.
Aquí generalmente o está en menos 3 de Li, menos 2 de Li, menos 1 de Li. O primer plano de Hodge, segundo, tercero o cuarto plano de Hodge. Después va a considerar el borramiento del cuello uterino, la consistencia del cuello uterino, la dilatación del cuello uterino y la posición del cuello uterino. Nos va a dar unos parámetros y unos valores que nos indican que un parámetro o un Bishop favorable va a ser aquel que esté mayor o igual a 6. Dice, Bishop fue el primero en realizar un sistema de calificación cervical moderno para predecir un buen éxito de la inducción del trabajo de parto y le da una puntuación total de 0 a 13 puntos. La puntuación de inducir un trabajo de parto debe ser mayor a 4 o más. Entonces, el índice de Bishop me va a dar unos parámetros y este me dice que cuando yo tenga un Bishop mayor o igual a 6 va a ser favorable y yo voy a recomendar hacer una conducción con oxitocina. Cuando el Bishop sea menor a 6 voy a recomendar la inducción con misoprostol. Entonces voy a inducir con misoprostol y voy a conducir con oxitocina. ¿Ya? Y eso me va a depender del Bishop. Si el Bishop es menor a 6, hago la inducción. Si el Bishop es mayor a 6, hago la conducción. Entonces vamos a ir viendo esos parámetros. Y ahorita vamos a hacer el cálculo. Vamos a practicar. Sáquenle una foto a esto. Y con esto vamos a ir viendo cuánto de Bishop nos dan en estos ejercicios. ¿Y está? ¿Calcularemos esto, chicos? No. Si yo quiero hacer maduración con maduración cervical, lo que hace el misoprostol es que el cuello madure, o sea, reblandezca, adelgace y pueda dilatar mejor. Si yo le pongo oxitocina a un Bishop de 3, de 4, de 5, no voy a desencadenar el trabajo de parto. Voy a alterar, va a ser una hipertonía uterina y nunca va a dilatar. Por eso es que tenemos que saber en qué momento podemos hacer la inducción o la conducción de un trabajo de parto. Intenten hacer esto. Dice que una paciente de 30 años de edad con embarazo de 38 semanas, por fecha de última menstruación, es paciente primigesta. Refiere cuadro clínico de más o menos 1 hora de evolución, caracterizado por presentar dinámica uterina esporádica. La frecuencia cardíaca fetal está dentro de parámetros normales. Tiene una altura uterina de 30 centímetros. El producto está en situación longitudinal, cefálico dorso izquierdo, con una dinámica uterina de 1 en 10 en 20. Estos ejercicios se van a ir mostrando, presentando, porque ustedes tienen que describir ahí. Y las abreviaciones tienen que darse cuenta cómo se abrevia la dinámica uterina, cómo se abrevia los movimientos fetales, cómo se abrevia la frecuencia cardíaca fetal. Al tacto vaginal está con 1 de dilatación, el borramiento del 60%, el cervix está posterior, de consistencia intermedia, esponocefálico y menos 3 las membranas rotas y la pelvis ginecológica. Dice, calcula el índice de Bishop e indique si debe inducir o conducir el trabajo de parto. madurar. ¿Madurar? Porque sale 4. 4. 4. Intermedia, dice. Ya. Está.
de dilatación está en 1, el borramiento del 60%. 2, 2. La consistencia intermedia 1. O autor de apresentação, está en primer plano de corte, ¿no veo? En menos então 3. 0. 2, 3, 4. Ese es el inducir el trabajo de parto. Sim. ¿Qué? E 1, 2, 3, 4, 5, nos falta 1. status posterior, 0 também. Posterior, Cervix posterior, 0. 0. 0. 4. 4. Maduração. Hay que hacer maduración. Y tenemos indicación para hacer la inducción, tiene RPM, ruptura prematura de membranas. Pues primero le voy a pasar misoprostol. El misoprostol voy a utilizar en dosis bien bajas, que ahorita vamos a ver, ¿ya? Pero nesse caso, maduramos ou induzimos porque está rota a membrana? Igual, vamos a inducir. Vamos Tiene a que... madurar. Ah, madurar. Ya, a ver, en este ejercicio, chicos. Madurar ou induzir. Não, pero qual dos dos? Madurar ou induzir? Porque está com membranas rotas, pero ha dado 4. Então, maduramos ou induzimos? Inducimos. Inducimos. Entonces, Pero es la oxitocina, maduración no es misoprostol. la maduración y la inducción trabajan parte del mismo. La inducción va a hacer que madure el colesterol Ah. y empiece a dilatar. 7. Es favorable, ¿no? Sí. Cuando tienen un índice de 7 pueden pasar la oxitocina y el parto va a ir regularmente y van a terminar Doctora, con su parto normal. conduzir é o mesmo que madurar? No, É porque, conducir no. é porque está induzir ou conduzir. Ajá, inducir voy a hacer con Oxitocina. Con misoprostol. Inducir, voy a Entonces- inducir con misoprostol. É que está com ocitocina. Es que ves que está alterada esta madre. En el cual Induzir e madurar é com misoprostol. E conduzir, que é? Conduzir é que é? Ah. es para regular el trabajo de parto vaya a una velocidad determinada. Então, se conduzir é quando está menor que 6 ou maior que 6. Conduzir. Conducir es Bishop maior 6. E madurar. Inducción, maduración. Con misoprostol. Ah, tá. Queria que seja o último. Nosotros para regular este trabajo de parto, para tratar de desencadenar este trabajo de parto, vamos a tener ciertas formas de aumentar la dinámica uterina, la contracción uterina, y tenemos también ciertos medicamentos que nos van a ayudar y nos van a permitir que el trabajo de parto vaya en el tiempo necesario y en el tiempo que se requiera para que el bebé nazca bien. Hay ciertas maniobras que nosotros hacemos durante el trabajo de parto. Por ejemplo, tenemos un reflejo de Ferguson cuando hacemos el tacto vaginal y empezamos a desprender las membranas del cuello uterino para que dilate más rápidamente. Y eso van a ver generalmente constantemente en su práctica entre el doctor, entre el residente, y empieza a hurgar el cuello uterino hasta dilatarlo, hasta lo más que se puede, y desprender las membranas para que trate de salir más rápidamente. Después tenemos otras formas de hacer que el trabajo vaya más rápido. Por ejemplo, hacer el RAM, la ruptura artificial de membranas, y esta con 6, con 7, yo quiero ya que nazca ese bebecito, por ciertas razones, uno porque la mamá esté bien, el bebé esté bien, o porque yo tengo que ir a dormir, no sé. Vamos a hacer la ruptura artificial de membranas, el bebé va a encajar mejor y el parto se adelanta o nace más rápidamente. Y el estimular la barriguita, que haya dinámica uterina, hacer los masajitos en la barriguita, al hacer el tacto vaginal, los movimientos que hacemos hacen que se libere más oxitocina y ya la dinámica uterina pueda regularse. Pero hay ciertas circunstancias que me van a orientar para que yo pueda utilizar la oxitocina como una forma de regular las contracciones uterinas. Y eso lo vamos a utilizar de forma endovenosa y vamos a ir viendo cómo se usa o cómo se calcula. ¿Qué va a hacer la oxitocina? La oxitocina va a ser un octapéptido que se va a liberar generalmente en la parte de la hipófisis posterior, y esta se va a estimular. Hemos dicho que al final del embarazo aumenta su producción
y va a continuar después del parto con el estímulo de la lactancia materna y el llanto del bebé, porque va a ser la hormona que va a desencadenar trabajo de parto junto al estrógeno y aparte que va a permitir que se mantenga la lactancia materna durante el tiempo que se necesite. ¿Cuáles van a ser los estímulos para la liberación de la oxitocina? Generalmente estos estímulos van a empezar al finalizar del embarazo, cuando esta cabecita fetal ya encaje hasta el estrecho superior y ya se encuentre en el cuello uterino, y este hace que vaya cortando y disminuyendo por una acción y liberación de prostaglandinas. Ahora, ¿qué hay? Hay algunos mecanismos que hacen que se libere la oxitocina. Por ejemplo, la oxitocina es la hormona de la felicidad, que la llaman comúnmente. Aumenta la producción de oxitocina cuando hay estimulación en los pezones, cuando la mujer tiene relaciones sexuales, y esas circunstancias pueden desencadenar un trabajo de parto. Es por eso que en el último trimestre se recomienda, generalmente a partir de las 36 semanas, que la mujer no tenga relaciones sexuales, o si va a tener que ser con el uso del condón y no sean posiciones que puedan romper la bolsa por forma brusca. Y otra, que por la liberación del espermatozoide o el semen del hombre que tiene prostaglandinas, esto hace que sea un proceso de inflamación, contracción y desencadena un trabajo de parto prematuro. Eso es lo que se recomienda, ¿no? Entonces tenemos las formas de producción de oxitocina, y hemos ido viendo que según este personaje ha ido viendo, estudiando el mecanismo, la acción tanto de la oxitocina y la vasopresina, y ha ido viendo qué características tenía y cómo desencadenaba el trabajo de parto. Ahora, la oxitocina tiene un sitio y un mecanismo de acción. Esto va a aumentar, esto va a hacer, la oxitocina hace uno de los receptores de los canales de calcio, y en el músculo liso va a activar la contracción uterina, aumentando la frecuencia de las contracciones en el músculo liso del útero y aumentando la sensibilidad o la adaptación o la unión de los estrógenos para que esta contracción uterina sea de forma regular. Se va a activar también la fosfolipasa C, va a haber un aumento de la concentración de los iones de calcio, y se va a inducir a la contracción de las células miopiteliales también a nivel mamario, y lo que va a facilitar la secreción de la leche. La oxitocina viene en solución endovenosa y va a tener vías de administración. Se puede administrar por vía intravenosa y se puede administrar por vía intramuscular. El efecto va a ser intravenoso, generalmente de forma inmediata, e intramuscular de 3 a 5 minutos. Ya hemos visto que usamos oxitocina intramuscular en el tercer periodo de trabajo de parto, ¿no ve? En el MATEP, en todas las mujeres que tienen su bebé y atendemos su parto y sale el hombro anterior, se pone oxitocina. ¿Cuánto? 10 unidades intramuscular endovenosa. La oxitocina se puede utilizar endovenoso e intramuscular. Esta se va a absorber y se va a ir distribuyendo por el líquido extracelular, y una pequeña cantidad pasa a la circulación fetal. Se va a metabolizar en el hígado y el riñón, y su vida media plasmática es de 3 a 15 minutos. Su efecto persiste durante 1 hora, generalmente, de que se produzca la aplicación intramuscular o el goteo de la acción endovenosa. Termina la aplicación endovenosa y el efecto pasa después de la hora. Y se va a eliminar en una pequeña porción, se va a eliminar en la orina. Vamos a administrarla durante el trabajo de parto en una forma continua, diluida, generalmente en una solución glucosada, pero puede ser en una solución fisiológica, en una solución de lactato. ¿Por qué generalmente nosotros vamos a internar a una paciente en trabajo de parto con solución glucosalina? Porque la voy a tener varias horas en NPO generalmente. ¿Por qué la voy a tener en NPO? Es por el riesgo de que el bebé se ponga mal, haya un inicio de un sufrimiento fetal y yo tenga que entrar a cesárea de emergencia, entonces tengo que mantenerla con la vía digestiva generalmente limpia, y es por eso que la dejo en NPO. Entonces, le voy a dejar solución glucosada o solución dextrosa al 5%, porque si el bebé no recibe aporte, no recibe glucosa, también baja su frecuencia cardíaca fetal y puede alterar y puede parecer como una bradicardia fetal, y que nos puede hacer un falso positivo para entrar a cesárea que diga que el bebé está en sufrimiento fetal. Es por ese mecanismo o por esa razón que las voy a dejar con vía permeable. Ahora,
tenemos la oxitocina, generalmente nosotros tenemos en unidades internacionales, me va a venir en ampollitas. Viene una ampolla de 10 unidades y de 5 unidades. Estas ampollas yo las tengo que diluir. La de 10 unidades internacionales yo las voy a diluir en una solución glucosada de 1000 cc y las de 5 las voy a diluir en una solución glucosada de 500 cc y la voy a pasar a gotas por minuto. Generalmente se debería utilizar un microgotero para pasar y calcular bien la dosis, pero nosotros usamos las gotas normales, ¿no? El cálculo de gotas normales por minuto. Vamos a ver y vamos a verificar también cómo se hace el goteo de la oxitocina. Generalmente se dice que una unidad internacional tiene 1000 unidades y yo voy a ver y voy a calcular cómo vamos a hacer el cálculo. Para eso yo necesito que todos estemos bien concentrados. Entonces, la siguiente clase, al iniciar la clase, vamos a calcular el goteo y las 1000 unidades. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los requerimientos para la administración de la oxitocina? 1. La presentación tiene que estar encajada, el cuello uterino tiene que estar maduro, borrado, tiene que tener un B-shock favorable, no debe haber desproporción cefalopélvica, el feto tiene que tener una frecuencia cardíaca normal, la valoración cuidadosa de la paciente en todo el momento con nuestro partograma y tiene que haber una disponibilidad personal para la observación de la paciente. Ya hemos visto que tiene efectos tanto a nivel del útero y de las glándulas mamarias. Si yo empiezo a pasar la oxitocina, esta va a empezar a hacer su efecto al regular las contracciones uterinas a los 20 minutos de iniciado el goteo. El sistema a nivel del sistema cardiovascular generalmente va a producir un ligero aumento en la frecuencia cardíaca. Y nosotros vamos a ir viendo ciertas características que pueda hacer, pero es más importante para nosotros el efecto que hace a nivel de la contracción uterina. Nosotros lo bueno de utilizar la oxitocina es que yo le voy a pasar el goteo, pero en el momento que yo estoy viendo que haga una hipertonía uterina o tengo una inminencia de ruptura uterina, yo cierro el goteo, le pongo otra solución, empiezo a hidratarla y el efecto de la oxitocina va a ceder. Y esa contracción mejora y el útero reblandece. Es el caso contrario que me pasa con el misoprostol. Si yo pongo misoprostol en pacientes y si le pongo una dosis excesivamente alta o hay una intoxicación por misoprostol, no tengo efecto contralateral, no tengo su antídoto, digamos, ¿no? El misoprostol sigue y él tiene mayor riesgo de hacer una ruptura uterina. Por eso es que es más cuidadoso utilizar el misoprostol y más nos enfocamos en el uso y manejo de la oxitocina. ¿En qué pacientes van a estar contraindicados el uso de la oxitocina? En pacientes que tienen multiparidad, un riesgo de ruptura uterina. Las pacientes multíparas generalmente tienen dinámica regular. Si yo le pongo más oxitocina, puedo hacer que rompa el útero. Pacientes con antecedente de cesárea anterior, no les pongo oxitocina. No puedo hacer inducción ni conducción en cesáreas previas. Si yo quiero atender un parto en cesárea previa, tiene que ser espontáneo, fisiológico y normal. Si el útero está hipertónico, no necesita ponerle oxitocina. Si la paciente ya ha estado con mucho tiempo en trabajo de parto, digamos 6-7 horas, y yo pongo oxitocina, la paciente va a estar muy cansada. Si yo tengo una alteración de la frecuencia cardíaca fetal, también si le paso oxitocina puedo desencadenar un sufrimiento fetal agudo. Y si la cabeza no está encajada, no me va a servir pasarle oxitocina si la cabecita no va a poder descender. ¿Qué peligros me va a traer la aplicación de la oxitocina en pacientes con trabajo de parto? 1. Que pueda provocar una taquisistolia. Esto quiere decir que las contracciones sean mayor a 5 en 10 minutos y estas alteren y me hagan una inminencia de ruptura uterina. La ruptura uterina se puede presentar en estos pacientes cuando yo agarro la oxitocina y le pongo a chorro o la enfermera no controla y ¡pum! La oxitocina se pasa todita. Tengo ese riesgo. Laceraciones cervicales vaginales, atonía uterina y una hemorragia postparto, porque el útero que ha empezado a contraer tan rápidamente empieza a contraer, sale el bebé y perdió el efecto de contracción y se queda hipotónico, o se cansó tanto y ya no contrae. Puede producirme también una intoxicación por agua y algunos efectos adversos como la cefalea, náuseas, vómitos, confusión mental, en algunas pacientes convulsiones. En los bebés puede que me produzca un bebé entre anoxia
las contracciones uterinas van a ser tan frecuentes y prolongadas que, como está contrayendo, cierran los vasos y hace que no haya tanta circulación uteroplacentaria y disminuye el oxígeno hacia el bebé. El útero no se va a relajar de forma suficiente y va a mantener la circulación adecuada. Vamos a forzar al producto a pasar a través de la pelvis muy pequeña y los patrones anormales de la frecuencia cardíaca fetal. Después tenemos las prostaglandinas, la dinoprostona, tenemos el misoprostol. ¿Qué es lo que va a hacer entonces las prostaglandinas? Reblandecer el cuello uterino, relajar la musculatura lisa cervical y producir la contracción uterina. Tenemos que utilizar en dosis bajas, en dosis mínimas. Tenemos también los análogos de la E1, que es el misoprostol, que es el más utilizado generalmente. Y eso nos ayuda mucho, son bien efectivos. Lo que sí, tenemos que controlar cuánto de dosis le vamos a poner, porque en caso de que yo ponga mucha dosis no voy a poder revertir su efecto. ¿En qué pacientes voy a utilizar misoprostol? Hemos dicho, en las que sean candidatas a inducción, por ejemplo en RPMs de 1 hora, en pacientes con óbitos fetales, en pacientes con embarazos prolongados. Yo puedo hacer la inducción. La inducción es desencadenar un trabajo de parto y lo voy a hacer con misoprostol. Misoprostol en dosis bajas. Ya, el misoprostol viene en tabletas que son de 200 microgramos. Para parto, yo voy a utilizar 1/8 de misoprostol, o sea 25. Voy a dividir en 8 partes. Y 1/8 parte es la que debo dar a la paciente. Esto me altera un poco porque yo no puedo saber cuánto es 25 microgramos. A veces le voy a dar 40, a veces le voy a dar 30, y en algunos casos puede que se me pase de 50 y puedo tener ciertos riesgos. Generalmente lo vamos a partir de la mitad, y la mitad, vamos a la mitad y la mitad un poquito y le damos. Le podemos dar sublingual o podemos ponerle vía vaginal, pero es una porción bien pequeñita. En embarazo es una dosis bien baja, pero cuando quiero inducir en un aborto, quiero maturar el cuello en un aborto, es dosis altas. Les pongo 4 tabletas generalmente, pero en parto es 1/8 de una tableta. Y eso no tienen que olvidar, ¿ya? Generalmente le puedo dar vía oral o vía sublingual. Voy a dar en pacientes con RPM por vía sublingual. Y vamos a tener intervalos. Si le voy a iniciar ahorita el misoprostol, generalmente a las 4 o 6 horas puedo iniciar una segunda dosis. No es que le dé ahorita y a la hora le dé otra dosis, no. Su efecto va a cumplir a las 4 o 6 horas, donde puedo iniciar una segunda dosis. Tengo que esperar ese tiempo. Si yo he iniciado con misoprostol y ha dilatado bien y a las 2 horas le doy un bishop mayor a 6, le pasaremos oxitocina, no puedo. Tengo que esperar las 6 horas del efecto del misoprostol y después, si quiero, puedo hacer el uso de la oxitocina. Ahora, después de la primera dosis voy a obtener un trabajo de parto activo en un promedio de 10 horas, o sea, el bebé va a nacer. El tiempo hasta la resolución del parto puede variar en 3 y 20 horas y va a depender de la paridad y de las condiciones del cuello uterino. ¿Cuáles van a ser las relaciones adversas del misoprostol? Cuando ustedes pongan misoprostol, muchas pacientes van a tener diarrea, reflujo, náuseas y vómitos. Puede que tengan un broncoespasmo por su efecto de la musculatura lisa y fiebre por acción de los centros hipotalámicos termorreguladores y algunas alteraciones en la presión arterial. Lo más frecuente con el misoprostol es que tengan diarrea. Las complicaciones del misoprostol me puede hacer una taquisistolia o una hipertonía o un síndrome de hiperestimulación. La hipercontractilidad uterina puede ocurrir y provocar un DPPNI. El DPPNI me va a llevar a un óbito fetal, o me puede producir una inminencia de ruptura uterina o una ruptura uterina y un sufrimiento fetal. Entonces es un poco más complicado y tiene más complicaciones el misoprostol. Entonces nosotros vamos a utilizarlo para iniciar o inducir un trabajo de parto con dosis inicial de 25 microgramos, generalmente vía vaginal. 50 microgramos podemos utilizarlo por vía oral o 25 por vía sublingual. No vamos a exceder 3 dosis diarias, o sea, si le dan ahorita a las 6 horas la segunda y la tercera. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros utilicemos el misoprostol? Hay que hacer una vigilancia tanto de la madre y del estado fetal, con la hidratación de la madre, la frecuencia cardíaca materna, la presión arterial, y hay que hacer un monitoreo del bebé también, que no esté entrando en sufrimiento fetal ni en alteración fetal. Los beneficios de utilizar el misoprostol: aumenta el parto vaginal,
generalmente terminan dentro de las primeras horas, 24 horas generalmente, va a reducir la frecuencia de cesáreas, reducción de cuello sin modificaciones y reducción de anestesia peridural. Va a aumentar el número de mujeres satisfechas, aunque el costo de las prostaglandinas va a ser mayor que la oxitocina. El ahorro consiste en menor cantidad de cesáreas, menor incidencia de hemorragias, menor cantidad de transfusiones y menor cantidad de menor tiempo de monitoreo fetal. Esa es la parte de la inducción y de la conducción del trabajo de parto. Con eso hemos terminado. La siguiente clase vamos a